Buenos días a todos los que estáis aquí presencialmente en el Salón de Actos de nuestra Casa, el Consejo, que hoy es la vuestra, la de todos, y los que pues, a través de las distintas tecnologías nos seguís de manera telemática. Lo primero que tengo que hacer, lógicamente, es excusar la presencia de nuestra presidenta Victoria Ortega, que la coincide este acto con la apertura del año judicial en el TSJ de la Comunidad de Madrid y, lógicamente, pues no puede asistir al mismo. Me ha pedido que felicite a Lefebvre por la iniciativa y que en su nombre os dé la bienvenida a todos. La verdad que el día de hoy es un día que para los que en el Consejo nos dedicamos al tema de la prevención del blanqueo, pues un día importante, porque dentro de las funciones que el Consejo tiene asignadas y que desde un punto de vista orgánico corresponden al ODBA, que es el órgano de prevención de blanqueo de la abogacía, que era la antigua subcomisión de prevención de blanqueo, pues está lógicamente la de crear y difundir la cultura del cumplimiento en materia de prevención, pero nuestra actividad no debe quedarse solamente en tratar de que todos nuestros compañeros cumplan con sus obligaciones, al igual que en otros ámbitos de la actividad profesional, sino que además yo creo que debemos de ser más proactivos y debemos de facilitarles, en cierta medida, el cumplimiento de esta obligación. Para eso, desde el Consejo, a lo largo del año, desarrollamos muchas actividades básicamente divulgativas y formativas. Las divulgativas normalmente consisten en difundir las normas que se van aprobando, las modificaciones normativas que se van produciendo, y las formativas básicamente pues, en la celebración de cursos, conferencias, jornadas, publicación de artículos, trabajos, colaboración. Y dentro de este ámbito de facilitar a nuestros compañeros el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, que desgraciadamente para nosotros son muchas y bastante difíciles de cumplir en muchos casos, pues hoy celebramos la iniciativa de Lefebvre, a los que quiero también felicitar, como decía Vicky, nuestra presidenta, porque realmente es una magnífica iniciativa que va a facilitar de manera importante el cumplimiento de la obligación. Para mí esta herramienta tiene una ventaja, y es que aparte de lo que es el ámbito técnico de la prevención o el ámbito normativo, que eso no es difícil de conocer porque simplemente bastaría con disponer de los textos legales, tiene a su vez la experiencia, lógicamente, de los técnicos de Lefebvre y una cosa muy importante, que es para mí lo que requiere, lo que da una utilidad distinta, y es que ha sido confeccionada en una buena medida por personas que se dedican profesionalmente a la actividad de la prevención del blanqueo. Entre ellos tengo aquí delante a Luis Rubí Blanc, que es uno de los miembros del ODBA del Consejo y una de las personas que a nivel nacional tiene mayor experiencia en este tipo de temas, cuya aportación, junto con las de otros compañeros, lógicamente han servido para que esta herramienta no solamente sea útil desde el punto de vista teórico, sino que sea útil desde el punto de vista práctico. Es decir, cuando un abogado se enfrenta a un problema de prevención de blanqueo de capitales, cuando tiene que hacer ese examen que tiene que hacer de la actuación frente a una determinada situación con un cliente, pues que le sirva, por un lado, para detectarle las alertas de riesgos que puedan existir, y no solamente esto, sino que además le facilite el camino para cumplir las distintas problemas que pueden ir surgiendo a lo largo del cumplimiento normativo. Esto tiene una extraordinaria utilidad porque esto sí que se desprende sin más de los textos legales. Esto requiere ya de un análisis de los textos legales, de una interpretación acertada de los textos legales y de una práctica personal que incluso nos sirva para predecir el resultado en función de las actuaciones que hemos tenido con anterioridad y cómo nos fue en aquellos supuestos. Eso es lo que tiene esta herramienta, que creo que es de gran utilidad, y por eso desde un principio, cuando Lefebvre nos planteó la posibilidad de colaborar en la herramienta, pues le dijimos que nos parecía una iniciativa estupenda, que estábamos encantados de presentarla en nuestra casa, que es la de, como sabéis, la de todos los abogados de España, y por eso, pues reiterando mi felicitación, pues doy la palabra a Juan para que nos cuente lo que le parezca oportuno. Pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos ustedes, presenciales, virtuales. Virtuales me acaba de pasar mi compañero y, sin embargo, amigo, como decía siempre aquel insigne periodista Alfonso Sánchez. Mi compañero y, sin embargo, amigo Antonio Hurtado me dice que hay 160 inscritos y siguiendo el acto en este momento. Muchas gracias al Consejo General de la Abogacía Española y a Victoria Ortega muy en particular. Pues ya le saludaremos cuando podamos porque
Vicky no para de un sitio para otro, como todos sabemos, y ahora, según he entendido, estaba yendo de una apertura de acto judicial a no sé dónde, y claro, su agenda, puedo imaginármela y el estrés lo soporto imaginándola. Con lo cual, siempre recuerdo a Victoria, no solamente por la hospitalidad que nos depara, esta no es la primera vez y confío en que no sea la última en la que presentamos o tenemos algún acto siempre en el contexto editorial, como es lógico, pero también la recuerdo porque en su toma de posesión en el Ateneo en 2016, y yo me quedé, no era mucho más joven que ahora, 2016, en fin, ya era viejo, si puedo decirlo, o si eso diría mi nieto seguro, con toda seguridad, vamos. Pero es verdad que llamó mucho mi atención porque Vicky hizo una lista de agradecimientos y de forma expresa agradeció a las editoriales jurídicas. Y dije, pero Victoria, no subo y te abrazo porque comprendo que rompo el protocolo y quedaría muy mal, pero sí la abracé y le di las gracias de manera enfática, porque es verdad, y a lo mejor esto suena un poco grandilocuente, yo acabo de salir de un acto del Lefebvre perdónenme, de ESG, de qué va a ser si no es de ESG, afortunadamente también hay actos de prevención de blanqueo, pero en el que se nos decía que una de las misiones del Grupo Lefebvre en Europa, estamos presentes en 7 países, es contribuir al reforzamiento del Estado de Derecho. Y eso, en parecidos términos, lo dijo un presidente del Consejo del Poder Judicial en la sede del Lefebvre, porque sí decía que al suministrar herramientas de conocimiento del derecho en interpretaciones que hacen los, es verdad, magistrados, pero también profesionales punteros de textos y de soluciones, pues de alguna forma se crean espacios comunes de reflexión y de debate que contribuyen a sosegar el ambiente que puede sobrevolar, no siempre pacífico ni tranquilo, en un Estado de Derecho. Entonces, en esa línea, lo ha dicho Jesús Pellón hace un momento, aquí también agradezco su cercanía siempre y su afabilidad, hace tiempo que surgió la idea. Luis Manuel Rubí Blanc, que es yo además de todo su currículum profesional, que no voy a glosar yo, pero creo que es una fuerza de la naturaleza jurídica también, desde luego que sí, pues ha sido el promotor y quien ha impulsado esto de forma determinante. Si recuerdo en la estupenda biblioteca de, no sé si es la primera planta o la segunda, si hablamos de hacer este acto hace bastantes meses, porque es cierto también que, como dice Jesús, con toda certeza, no se trata de una recopilación normativa, claro que no, es un software de gestión en el que, no sé si decirlo de una forma que también es demasiado al uso, pero se siguen los KPIs más importantes que permiten el seguimiento y la evaluación de los posibles riesgos del actor al que se esté aplicando la herramienta. He dicho, somos editores jurídicos, sí lo somos, pero también es verdad que cada vez más nos orientamos hacia soluciones de software, hacia soluciones digitalizadas y que permiten a nuestros clientes profesionales del ámbito jurídico y parajurídico pues poder interactuar y poder obtener soluciones prácticas y resolutivas a todas las cuestiones que pueden suscitarse en su ámbito profesional. El blanqueo de capitales, naturalmente, la prevención del blanqueo requiere herramientas certeras y requiere herramientas que tengan un muy mínimo margen de posibilidad de error. Y eso, gracias a las iteraciones y reiteraciones que ha habido en el equipo de construcción de la herramienta, y tengo que agradecer a Hanna Bazarska del despacho de Luis Rubí y a Víctor Martínez, también compañero y amigo del Lefebvre, yo creo que han sido piezas clave. La batuta superior la tenía don Luis Rubí en la mano, pero eso permite que hoy, después de que en una mesa redonda o en un debate en el que intervendrán Jesús Pellón, Luis Rubí y África Pinillo, responsable de supervisión del SEBLAC, a quien agradezco mucho la asistencia, le ha dicho Luis, nada más llegar, siempre estás cuando solicitamos tu presencia. Yo lo agradezco de manera muy particular porque es muy importante que también que el regulador o que el poder público, que las administraciones públicas puedan estar cercanas a las instituciones y a los operadores privados, claro que sí. Entonces, después de que yo me calle, que me voy a callar enseguida, tendrá lugar esa mesa de debate y a continuación Hanna y Víctor Martínez realizarán una pequeña demostración, y bueno, con don Luis también quizá, de la herramienta, hecho lo cual podrán ustedes plantear todas las cuestiones que les resulten oportunas en directo o a través de la página web. Nada más, muchas gracias. Reitero mi agradecimiento al Consejo, a Victoria Ortega, a Jesús y a todos ustedes. Muchas gracias.
Bueno, ahora vamos a continuar con una serie de intervenciones y comentarios en los que luego, lógicamente, eh, podéis participar todos los que queráis con las cuestiones que queráis plantear sobre los temas, yo creo que de mayor actualidad que tenemos ahora. Sí. Contamos para ello con Luis Rubí Blanc. Luis es un miembro del órgano de prevención del blanqueo de capitales del Consejo General de Abogacía Española, es inspector de la Agencia Tributaria Excedente, bueno, es una persona de una dilatadísima experiencia en el ámbito de la administración y en el ámbito del ejercicio profesional de la abogacía y auténtico especialista en cumplimiento normativo y concretamente en todo el cumplimiento normativo en lo que afecta a la prevención del blanqueo de capitales. Cuando quieras, Luis, si nos dices. Pues nada. Muchísimas gracias al Consejo por acogernos en este evento. Gracias a Victoria y en su representación te lo expreso a ti, Jesús. Gracias a Lefebvre por esta magnífica iniciativa y vamos a hacer una mesa redonda en la que vamos a plantear algunos problemas. Yo he hecho como 3 bloques, digamos, de materias para comentar, para debatir. Y voy a hacer algunas preguntas para provocar un poco de debate entre nosotros. Hay algunos temas pues, que son de interés, de actualidad. Hay reformas normativas a la vista. Hay un cambio de modelo de supervisión también a la vista. Hay en un cajón del Ministerio de Economía un proyecto de orden ministerial que regula el órgano centralizado de prevención de los letrados, que sigue en el cajón. Bueno, pero algún día puede salir algún día. Y hablaremos de lo que hacemos hoy, que hacemos un esfuerzo importante, yo creo, ¿no? Desde el OCP, desde la OBBA. Ahora ya hablamos de un órgano creado por autorregulación, de un órgano que presta servicio a los compañeros y que yo creo que hace una cosa importante. Hablaremos también de eso. Y he dejado también un hueco para lo que me parece muy interesante, que es la mejora de la colaboración público-privada en el ámbito del cumplimiento. Un tema de mucha relevancia porque al final nuestro objetivo es común. El regulador tiene un objetivo, los profesionales implicados en esta tarea también la tenemos. Y bueno, pues se trata de ver fórmulas de intercambio que permita a la normativa presente y futura que hagan más eficaz el modelo de trabajo. África es letrada del Banco de España, proviene del ámbito jurídico y es la responsable de supervisión del SEBLAC en este momento. Es una ponente habitual en este tipo de acontecimientos y, por tanto, pues efectivamente te agradezco muchísimo tu presencia entre nosotros. Y sin más, voy a haceros algunas preguntas. Voy a empezar a poner encima de la mesa temas para que comentemos. ¿Qué ventajas ofrece o qué problemas presenta la creación de un órgano centralizado, regulado, tal y como disponen actualmente los notarios y los registradores? ¿Qué puede aportar? ¿Podemos mejorar el cumplimiento? ¿Podemos aportar algo al sistema preventivo? Yo, claro, soy bipartidario, ¿no? Porque llevamos años desde el Consejo, ¿verdad?, intentando promocionar la constitución de este órgano. Y digamos que el Consejo General de la Abogacía Española se ha pronunciado de modo formal a favor de la creación de este organismo. Con un acuerdo, digamos, una resolución formal institucional en la que se acuerda que es conveniente la creación de este organismo. Me gustaría que, aprovechando este pequeño debate sobre este punto, pues hablemos de la protección del secreto profesional, que también hay que protegerlo, que en esta casa pues, es una palabra sagrada, vamos a decirlo así, el secreto profesional, pero a su vez también hay que decir que el secreto profesional no puede amparar todo tipo de comportamiento de los letrados y de incumplimientos en esta materia. Por tanto, pues hay un límite que es muy difuso a veces y para el que el órgano centralizado puede aportar. Me gustaría también que Jesús nos hablara de qué hacemos ahora, ¿no?, en el órgano, desde el punto de vista de la colaboración con los compañeros, para que los que estéis escuchando desde online pues también sepáis qué opciones tenéis ya hoy de presente antes de esta regulación. Pero dejo encima de la mesa la pregunta y os pido una opinión. Venga. Bueno, yo nada más que agradecer a África
tu presencia aquí. Ya sé que siempre que tú lo hemos solicitado has venido, y además no solamente has venido, sino que, como dicen en mi tierra, que yo soy del norte, te has mojado. Que eso es importante también para nosotros conocer cuál es la opinión que se tiene desde la administración que nos supervisa. Si quieres intervenir en primer lugar o quieres que lo haga yo, como tú prefieras. Al final. Primero, muchas gracias a Lefebvre y al Consejo y a vosotros dos también, porque estoy encantada también. Yo juego en casa, porque yo soy abogado, soy colegiada, no ejerciente, pero soy colegiada. Y bueno, y yo creo que este tipo de iniciativas, el tema de la formación es clave en el sector legal, sobre todo el conocimiento de las obligaciones de prevención. Y ahí distinguimos entre los profesionales del derecho, que son despachos más pequeños o despachos más grandes, despachos internacionales. Y yo creo que todavía hay mucho que recorrer, mucho camino que recorrer en la formación de la prevención del blanqueo y de la financiación del terrorismo también, que siempre se nos olvida, nos quedamos con la primera frase. Y voy a apuntar un tema que también creo que es interesante, es el cumplimiento de sanciones financieras internacionales. O sea, el marco preventivo ayuda al cumplimiento de sanciones financieras internacionales, que afecta a todas las personas físicas o jurídicas, no solo los sujetos obligados. Y es un tema que preocupa especialmente. Lo digo porque va a haber un foco especial también de revisión, no solo para los sujetos financieros, no financieros, del cumplimiento de sanciones financieras. Hay 11 paquetes en la Unión Europea de cumplimientos. Europa va a tender a que el supervisor, en España, el supervisor de cumplimiento de las obligaciones de prevención es el mismo, SEPLAC, el que supervisa el cumplimiento de sanciones financieras. Y entonces es un tema que hay que estar muy atentos también por parte de la profesión jurídica. Entonces la formación es la primera, es como todo, ¿no? Como toda la vida de la formación en el ámbito informático, la formación de competencias, ¿no? En el ámbito de la prevención para nosotros es básico, porque si no conoces, no sabes, no tienes la práctica de cuándo, qué es lo que tengo que hacer, a quién me tengo que dirigir. Y yo creo que ahí entro directamente en el tema del rol que puede jugar un órgano centralizado. El órgano centralizado, nosotros tenemos experiencia, porque de hecho nosotros lo conocemos bien, el SEPLAC, porque hemos hecho inspecciones directas e indirectas a los órganos centralizados de prevención. Hay dos, que es el órgano centralizado de prevención de los notarios, la OCP, y el órgano del CRAB, el Centro Registrado Antiblanqueo, que son los órganos centralizados para los notarios y para los registradores de la propiedad, de bienes muebles, inmuebles. Y hemos tenido nuestra experiencia de ver qué es lo que hace el órgano en relación con las profesiones asociadas, ¿no? Y que es además a su vez tiene su complejidad, porque son fedatarios públicos, pertenecen también al ámbito del sector público. Pero bueno, el rol importante que tienen el órgano centralizado primero es la formación, eso por supuesto, la formación para saber. Luego, un segundo rol que tienen es la canalización, ¿no? La canalización de la información que luego se tiene que transmitir, o sobre todo la operativa con sospechas a la unidad de inteligencia financiera, que en el caso español es SEPLAC. Ahora mismo, por ejemplo, los notarios o registradores canalizan las comunicaciones por indicio a través de la OCP y el CRAB. Eso es lo que hacen, lo mandan ellos en nombre de los notarios, pero eso no significa que el notario o registrador tenga responsabilidad del cumplimiento de sus obligaciones individualmente. La responsabilidad es individual. O sea, es decir, la responsabilidad, de hecho, hemos hecho inspecciones también a notarios. Y el tema es que todo lo que es la formación incluye también la parte de lo que sería la elaboración de los procedimientos y los controles internos, ¿no? Es decir, el manual, por ejemplo, que yo creo que Manuel, tú eres un súper experto, Manuel, haciendo manuales. Pero entonces, por ejemplo, el manual, pero no el manual en el sentido teórico, sino los procedimientos, eso lo hace la OCP. O sea, entonces, por ejemplo, entiendo que también el órgano que habéis creado en el Consejo ayuda a los abogados a elaborar ese manual, a tener, bueno, el manual es el procedimiento, pero tener un análisis de riesgo, a saber cómo cumplir, ¿no? Entonces yo creo que eso es básico, o sea, es básico y va muy enlazado con lo que decías. Y luego la otra labor que tiene un órgano centralizado, que la gente no lo sabe muy bien, es supervisar a los abogados, hacer una especie de auditoría de controles sobre que sus asociados cumplen sus obligaciones de prevención. Entonces, es decir, hace una labor, hay una especie de externalización del supervisor y entonces le cedes al órgano centralizado que controle y supervise a sus. Esto genera cierta controversia,
es más complicado y luego pues hay un tema ahí de gestión ¿no? del conflicto de interés, etcétera. Pero eso es una labor que hace, está en la ley, luego también la orden en la que se crean los órganos centralizados, pero es una de las que en España, como se ha configurado en los órganos centralizados, es decir, tiene esa triple vertiente, ¿no? Y luego es como el punto también de centralizador de relación con las administraciones, es decir, con el CEPLAC, o sea, por ejemplo, para reuniones, o sea, representa al colectivo en el ámbito de la... Eso nos ayuda, para mí, que es importante, por ejemplo, ahora, que bueno, que estamos paralizados legislativamente para muchas cosas. No se va a cambiar absolutamente nada, porque con Europa no hay intención, con los futuros cambios normativos de Europa, no hay intención de cambiar, salvo alguna cosa muy, muy puntual. No se está pensando cambiar la ley ni el reglamento, ni la ley 10 ni el reglamento de desarrollo. ¿Y qué es lo que yo creo que puede ayudar mucho? Es, por ejemplo, nosotros nos ayudaría muchísimo que el órgano hiciera realmente un censo de sujetos obligados. O sea, que lo he dicho muchas veces, pero nos ayudaría en el sentido de que no todos los abogados son sujetos obligados, solo los que participan en determinadas operaciones. Entonces, ayudaría mucho eso. ¿Cómo se hace en otros países? Directamente el supervisor lo que hace es, por ejemplo, a través de cuestionarios o requerimientos de información que pueda hacer el órgano centralizado. Entonces, es verdad que a lo mejor no sé cuántos colegiados tiene Madrid. 70.000, ¿no? Yo estoy en 70.000. Pues, por ejemplo, en toda España colegiados me parece que hay 150.000, pues eso. O sea, hacer un envío a 150.000 abogados, de decir, estás sujeto, es verdad que algunos te dirán, pues, sí, no lo sé. Te puedes encontrar alguno que, o depende, ¿no? Depende, como diría un gallego. Entonces, eso sí ayudaría. Es verdad que en otros países, o sea, para mí el órgano, o incluso el pseudo órgano, que yo creo que de manera no reglamentaria está en funcionamiento, nos ayudaría mucho también las administraciones públicas en esa colaboración público-privada que nosotros aplicamos. O sea, quiero decir, porque creo que estamos todos, tenemos el mismo objetivo de la prevención. Entonces, por eso yo soy tan partidaria de hablar, porque creo que y también entender cuáles son las dificultades, los problemas que os encontráis. Es verdad que nosotros hacemos inspecciones, no somos ajenos a la problemática. Es decir, yo soy abogado, sé lo que es el secreto profesional, pero también sé que cuando hay que ejercer, cuando entra en juego el secreto profesional o no, cuando entra en juego, cuando tienes que comunicar una operación por indicio. Entonces, ese es para mí... Nosotros creemos que tiene ventajas el que haya un órgano centralizado. O sea, creemos que sí. Europa lo prevé, el futuro reglamento. Perdona que te interrumpa. Mira, Bélgica, Chequia, Francia, Grecia, Lituania y Luxemburgo tienen ya un sistema de comunicación a través de los colegios de Europa. Pues sí. La Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea recomendaba la utilización de los colegios como un vehículo, como una vía de comunicación de operaciones sospechosas al regulador, ¿no? Yo creo que, o sea, lo que está diciendo es las ventajas. El único tema que creo que es conflictivo, de hecho es un tema que en Europa está en la negociación de la directiva de reglamento de la AML, es un tema que no está todavía muy depurado, es la supervisión. O sea, es decir, la supervisión indirecta. Es decir, porque, por ejemplo, AMLA que va a ser el supervisor europeo, si hay supervisión indirecta por parte de por ejemplo, de los órganos centralizados, AMLA va a poder supervisar al órgano centralizado, pero en realidad o es como nosotros, los supervisores nacionales, supervisamos al órgano centralizado. Pero ahí todavía no está claro. Yo creo que el tema más espinoso... ¿Usted supervisa, por ejemplo? Sí. El colegio de los... Por eso es un tema, no sé si Portugal, pero el tema, creo que Portugal, pero este es un tema que yo, por ejemplo, tengo o sea, no tengo una opinión, porque es un tema para mí complejo, porque el supervisor supervisado, o sea, el supervisor supervisado y es verdad que tienes que crear una estructura que te garantice pero es una especie de auditoría interna, en el fondo es una especie de auditoría interna centralizada, por decirlo así. Pero bueno, esa es mi opinión. El resto de temas le veo grandes ventajas y creo que en Europa se está atendiendo a eso porque la profesión legal es muy distinta, muy diversa, entonces te ayuda también a hacer mejor el control.
Sí. Yo creo que en el ámbito europeo parece que la idea de la supervisión indirecta iba también un poco asociada cuando el supervisor directo hace dejación de sus Sí, funciones, sí. más que a Sí, de cuando actuar. no una duplicidad de supervisión, sino una supervisión única, y cuando se hace dejación, entonces el supervisor podría supervisar directamente al supervisado. Bueno, ¿qué voy a decir yo del órgano centralizado de prevención, que para nosotros desde la época de Nielsen como presidente de la subcomisión o de la comisión de prevención de blanqueo, pues ha sido una reivindicación histórica de la abogacía. Incluso hemos contado con apoyos importantes de personas importantes dentro del círculo para ello, pero no lo hemos conseguido. Para nosotros, yo espero que ahora, cuando se normalice la situación política y tengamos otra vez, recuperemos la capacidad normativa y de decisión en el ámbito de la administración, porque creo que hay muchos puestos discrecionales que lógicamente también están supeditados a su renovación, podamos conseguir que a lo largo de esta legislatura pues se nos apruebe la famosa orden ministerial. Yo veo, aparte de lo que has dicho, África, que lo comparto en todo, creo que dos cosas que para nosotros son importantes. Una, que es eso que tú has apuntado, que un canal institucional de relación permanente con la administración, que a mi modo de ver es muy importante para todo, porque nos puede facilitar mucho las otras tareas, por ejemplo, la formación. Si nosotros tenemos una comunicación fluida con el supervisor, lógicamente vosotros vais a detectar mucho antes que nosotros los riesgos, porque los vivís directamente y tenéis todos los cuerpos y fuerzas de seguridad y tenéis información directa e inmediata de las cosas. A nosotros nos tarda mucho en llegar. Nosotros, para actualizar nuestras guías o nuestros manuales, depende casi de nuestra experiencia personal y de la gestión que podamos hacer con nuestras personas más próximas. Pero vosotros lo tenéis a diario. Si nosotros tenemos un cauce de comunicación vivo y frecuente, lógicamente eso permitiría que esa formación que nosotros podíamos facilitar fuera mucho más exhaustiva y minuciosa. Y luego, ya sé que desde el punto de vista de la Administración no es lo relevante, porque tampoco es la finalidad de la normativa de prevención, pero indudablemente para el punto de vista del abogado, que muchas veces se encuentra con la soledad, porque hay que tener en cuenta que, como bien has dicho, la materia de prevención es muy distinta en los grandes despachos de abogados, incluso los medianos despachos de abogados, que entren en la soledad del despacho del abogado profesional, que no hay que perder de vista que parece ser, no tenemos unos datos muy exactos, pero del orden de más del 85% de la abogacía se ejerce en despachos de menos de 5 abogados. Es decir, que un porcentaje elevadísimo de la abogacía son personas que muchos están solos, que muchos están en calidades en partidos judiciales por ahí, que porque tienen que hacer un contrato de arrendamiento, de permuta o de opción de compra de un terreno, pues lógicamente están sometidos a la normativa de prevención, y esas personas pues tienen muchas más dificultades para el cumplimiento que pues una de las grandes firmas de la abogacía. Y además, sin embargo, pues yo creo que es uno de los, para mí, de los defectos de la normativa. Prácticamente está equiparado en cuanto a las medidas que debe adoptar como el Banco de Santander. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que había que ver. Otro de los problemas que nosotros también detectamos es que nos gustaría una mayor precisión normativa. Ya sé que es difícil, es decir, que muchas veces no es fácil trasladar a palabras las ideas que todos tenemos y lo que queremos perseguir. Pero sí es cierto que el empleo de términos jurídicos más concretos y más precisos, y sobre todo mucho más determinados. Es decir, yo pongo siempre el ejemplo de lo mismo. El indicio o sospecha, con el igual. Claro, es una expresión que nosotros aquí, indicio jurídicamente solamente había en el ámbito penal. Lo conocemos en los procedimientos penales, cuando hay indicios de delito, de comisión de delitos, se instruyen unas diligencias, incluso se dicta un auto de procesamiento en el procedimiento penal. ¿Qué sucede? Pues que cuando se habla de indicio en el ámbito de la prevención del blanqueo, pues el Tribunal Supremo nos ha dicho que no tiene nada que ver con el indicio en materia penal, aunque la Audiencia Nacional sí nos dijo que sí tenía que ver. Es decir, con lo cual el asunto de matiz, si la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo tienen criterios distintos, al abogado de Reynosa no le puedes pedir que tenga un criterio muy certero. Por eso convendría que se fijara con claridad el que, cuando se trata de decir las cosas, mire usted, se entenderá por indicio, y precisar el concepto todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Pues claro, a otros nos genera una inseguridad jurídica alarmante, que muchas veces es lo que propicia, oye, como tengo dudas, no hago nada. Y entonces, claro, que es la peor de las soluciones y la que más responsabilidad además genera, ¿no? Yo creo que eso. Y luego ese abogado que está solo se mueve muchas veces en la soledad y dice, bueno, tengo esto y esto, tendré yo obligación de comunicarlo, no tengo obligación de comunicarlo, pero claro, tengo secreto profesional, y si también si quiebro el secreto profesional, pues hombre, ya sé que la ley de prevención me ampara y me dice que lo que comunique está exento de todo tipo de responsabilidad, pero lo que sé es que mañana me quedo sin cliente, y probablemente sin muchos, si se corre la voz en mi ciudad pequeña o en mi pueblo, de que si vas donde Jesús Pellón al despacho, a la semana te llaman de Sebla para que expliques de dónde has sacado el dinero para comprar ese piso.
porque no hay que tener 3 carreras para saber que si al único que le has contado que has comprado un piso es a tu abogado y a la semana te llaman de un sitio para decirte que dónde has sacado el dinero para comprar el piso, lógicamente, ¿quién es el que lo ha dicho? Por mucho que se garantice el secreto, que se garantiza y me consta además sin ningún término de duda. Pero esas personas, lógicamente, se sienten agobiadas en ese dilema solo. Eso no le pasa a Uría y Menéndez, que tiene un departamento exclusivo para esto, donde tienen ya una serie de estructuras suficientes para valorar y también. Pero a ese pequeño abogado sí le pasa. Y esto nosotros haríamos esa labor intuitiva también de filtrar, que por otro lado, como bien decía Luis, es un tema importante porque no es baladí, porque la única sentencia que yo conozca que valida el sistema de la obligación de comunicar es la del caso Misó. Y el caso Misó lo valida por 2 cosas. Lo primero porque, en fin, el ámbito del ejercicio profesional en el que se estaba interviniendo no era lo que constituía, por decirlo de alguna manera, el núcleo esencial de la actividad profesional. Y el segundo, muy importante, porque Francia tiene establecido un filtro que garantiza que la comunicación se haga cuando se tiene que hacer, que en ese caso es a través, me parece que es a través del decano del francés. Sí. Entonces, claro, aquí no tenemos ese filtro, con lo cual sin ese filtro ya es más dudoso que la obligación de comunicar sea válida o no sea válida. Es decir, puede ser, desde el punto de vista teórico, se puede plantear. Saldríamos todos de muchísimas dudas si nosotros pudiéramos hacer esto. Desde un órgano centralizado de prevención, nosotros, que por otro lado no hay que perder de vista, que podríamos dar un dato indiciario, porque tendría que ser lógicamente de adscripción voluntaria, no como notarios y registradores, que es de adscripción obligatoria, y en ese sentido sí podíamos tener una primera aproximación de sujetos obligados cuando abriéramos, por decirlo de alguna manera, el censo para que se inscribiera todo el que quisiera, pues ahí podíamos tener una primera aproximación, que no sería muy exacta, pero sí sería un dato ya para saber qué personas se inscribirían al órgano centralizado para, lógicamente, beneficiarse de la... Que sabes que se tienen que escribir. Tienen que inscribirse, sí, no sabes que tienen que inscribirse. El asunto es que claro, es voluntaria la inscripción, tal y como está configurada nuestra ley, ¿no? En Sí. este tipo de órganos. Sí. Entonces, claro, Eso es. ¿no? Y bueno, y un poco esto es un poco el sentimiento que tenemos desde aquí. Desde luego, para nosotros sería de una gran utilidad, ya te digo, por lo que facilitaríamos a nuestros compañeros el cumplimiento de las obligaciones de cara con la información que recibiríamos de vosotros y los contactos que tendríamos más periódicos, porque aunque a ti estamos encantados de llamarte y que vengas, que lo haces además con toda la frecuencia que te lo pedimos, pero tampoco es este el camino que se puede utilizar Es con verdad. normalidad, ¿no? Es verdad que ahí hay mucha pedagogía en el sentido de, por ejemplo, el tema de riesgos, ¿no? O catálogo de indicios en el ámbito del sector legal. Es verdad que nosotros tenemos que se incide mucho y parece muy teórico, pero la Valoración Nacional de Riesgos hay una Valoración Nacional de Riesgos. Sí, Y sí. luego hay catálogos también, no solo Sí, lo elaboramos. Sí, sí. guías, y los catálogos no son solo a nivel nacional, sino a nivel también internacional. Habéis trabajado en proyectos. Hemos trabajado, Y yo sí. creo que también quiero sacar una lanza a favor, o sea, en el sentido de que yo creo que en España el nivel de cumplimiento es, o sea, el conocimiento de la norma, o sea, no conozco el despacho, bueno, yo conozco despachos muy pequeños, ¿no? Porque tengo Algunos gente conocidos. muy conocida, Sí. pero es verdad que el cumplimiento es elevado. Es decir, los abogados españoles no son ajenos a la prevención. Yo creo que somos, a diferencia de otros países de la Unión Europea, o sea, hay una impregnación más, yo creo Más que mayor. llega más. O sea, Sí, sí. no sé si por nuestra cultura en general, pero Incluso algunos son mucho menos sujetos obligados que nosotros, sí, sí, sí. que lo son en muy contadísimas Sí. ocasiones. ¿No? Sí, es verdad que el sector legal, pero sí he de decir que hay un foco puesto, hay un foco puesto en Europa, o sea, no sé si la pregunta, pero hay un foco y hay una presión grande para que se esté encima del sector legal. Sí. Eso en los informes de Gafi lo dice, pero es que viene más, o sea, en Europa lo dice, ha habido pues eso, los escándalos de diferentes de LuxLeaks, que siempre ya empezamos en origen con Panama Papers y una parte, el Parlamento Europeo ha sido muy crítico. El Parlamento Europeo, de hecho, en el paquete es presiona muchísimo al sector legal. Y nosotros vamos a tener una siguiente ronda en la evaluación de Gafi, donde se va a mirar con lupa lo que se hace, es dentro de 5 años, pero miran 5 años para atrás. Revisa los 5, ¿no? O sea, que estamos, que mira para atrás, y entonces ahí donde se va a mirar con lupa, perdón, especialmente va a ser el sector de no financiero, el sector legal, el sector de cripto, por ejemplo, el sector de criptoactivo, que nos quita mucho tiempo. Quita mucho sueño. Nosotros creo que es bueno que los asistentes sepan que tienen la opción de hacer consultas a nuestra OBDA, y pueden hacerlo a través de Red Abogacía, la página de nuestra como letrados,
Y de hecho hemos resuelto unas cuantas consultas ya, unas cientos que otras, ¿no? Yo creo que sí, ya hemos resuelto desde que se creó esta comisión. Y invitamos a que los compañeros que quieran hacer estas consultas lo hagan, ¿eh? Sí, os insisto más, tenéis, por supuesto, garantizamos el anonimato de todo el mundo y sí que simplemente con que hagáis una consulta, sí os pedimos que sea lo más motivada posible en cuanto a los datos. En un plazo próximo entre 15 días y un mes recibís una contestación fundada de cuál es el criterio que tiene el órgano de Claro. prevención de la abogacía respecto a la cuestión que planteéis, que el único requisito que se exige es que esté relacionada con la prevención del blanqueo de capitales. Exactamente igual que contéis un supuesto concreto, que una duda que tengáis de interpretativa de un precepto, que lo que sea. Y en el tema ese que hablaba antes contigo, África, decía también que es importante, una cosa que nosotros también echamos en falta y nos gustaría participar más, aunque en la elaboración de los procesos normativos nosotros siempre hay el trámite de audiencia y demás, a que acudimos siempre. A mí sí nos gustaría un poco, si pudiéramos tener porque hablando se entiende mejor la gente que escribiendo, debemos tener con carácter previo un intercambio de opiniones, un poco decir los problemas que podíamos ver las cosas para que vosotros trataréis de ver cuál es nuestra postura y por qué lo mantenemos o por qué lo decimos, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, un poco con la normativa de los prestadores de servicios. Bueno, y además aceptasteis bastantes o muchas o algunas de nuestras propuestas que os hicimos en la guía que salió, que lo interpretamos. Vamos al letrado, ¿no? Sí. Vamos al letrado, sí. Bueno, pues yo creo que eso, por ejemplo, si hubiéramos tenido unas conversaciones previas, pues probablemente hubiera salido inicialmente y hubiera sido mucho más sencillo para todos. Seguro. Hay cosas de estas, ¿no? Cosas que, bueno, como yo creo que en este caso nos mueve a todos el mismo interés, que es tratar de que cumplamos lo más posible y sobre todo facilitar a nosotros, en nuestro caso a los compañeros, el que cumplan, pues yo creo que eso también podía ser de Sí, utilidad. yo quisiera aprovechar para decir también que la OBA ofrece también un servicio de consulta listas, ¿eh? Ha hecho África una referencia muy importante a las sanciones financieras internacionales y desde el Consejo de la Abogacía, desde la OBA, creamos también ese acceso a consultar identidades para ver si las personas, los clientes, están o no dentro de la lista de sancionados y también es una utilidad, digamos, adicional si son personas con responsabilidad pública. También es un servicio que se ofrece en este momento de modo gratuito desde el Consejo, desde la OBA de los letrados. O sea que, ¿Y vosotros también tenéis acceso ahora al registro único de titularidad real? ¿O lo vais a hacer a través, o tiene que ser individualmente cada abogado? ¿Vais a poder hacer- nosotros, efectivamente, vamos a hacer un convenio con Pero un que acceso al colectivo. tratamos de hacer primero es que no nos cobren tasas. Eso va a ser imposible. Porque claro, Oye, ¿cómo está la cosa? porque claro, si aparte de imponernos cada vez más obligaciones, nos cuesta cada vez más dinero, pues tampoco es una manera de facilitar mucho la situación. Claro, porque aquí pueden acceder gratuitamente, pues bueno, pues lógicamente los cuerpos de seguridad, autoridades relacionadas con la prevención, todo lo que sea tal, y luego los que tengan un órgano centralizado de prevención pueden acceder. Esa sería otra de las ventajas del órgano centralizado de prevención, que podríamos acceder al registro de titulares reales sin tener que pagar la tasa. Y otra posibilidad que a mí me parecería que de momento razonable sería que creo que todavía no se ha aprobado la tasa, ¿no? Pues entonces está en trámite porque eso entra en vigor, me parece que si no me equivoco es el año que viene. Sería bueno que a lo mejor eximir del pago de la tasa a los pequeños despachos y a las personas individuales, porque no tiene mucho sentido el cobrar, no sé lo que se va a cobrar, pero por lo que he visto que la tasa tiene que financiar no solamente el costo que da la prestación del servicio, sino también la creación del registro, o sea, lo que es el gasto que supondrá que será importante de la dotación informática suficiente para asumir todo el volcado de datos de notarios, registradores, agencias y demás, que será importante, tendrá un costo de implantación importante que si hay que repercutirle luego sobre todos, a lo mejor la tasa resulta elevada y ahí sí sería bueno que se hiciera un análisis de que no es lo mismo cobrar al Banco de Santander que cobrar a un abogado de Reynosa, que siempre pongo yo de ejemplo. Bueno, pues también, y ya un poco para concluir con este punto, pues deciros que en la red Abogacía tenemos también modelos de manuales, digamos, unas instrucciones prácticas también para el cumplimiento. En la época ya de Nielsen hicimos ya un esfuerzo importante por agrupar las operaciones de riesgo, no solamente las aprobadas por Tesoro, sino también incluso las de la IBA, las de la International Bar Association, ¿eh? Bueno, ahí tenéis un material que también es práctico y es útil. Y por tanto, bueno, pues tenemos ya una base puesta encima de la mesa que esperamos que se materialice pronto en un órgano regulado, ¿eh? Que es nuestra aspiración, ¿no? Bueno, me gustaría pasar al segundo punto y en particular voy a plantear un par de cuestiones en un tema muy sensible para todos los sujetos obligados, que es la supervisión. Para que una norma se cumpla, cuando la norma es costosa, porque
no mejoramos mucho nuestras ventas por cumplir, ¿eh? Nuestra responsabilidad es evitar que haya unas sanciones y, bueno, colaborar con el modelo público de persecución del delito, ¿eh? Bueno, el tema es que hay mucho sujeto obligado y una estructura de supervisión bastante limitada. Es decir, tenéis una fuerza supervisora limitada, ¿no? Ahora sabéis todos que se va a crear una agencia europea de supervisión y la pregunta que lanzo y la pongo encima de la mesa es si esta agencia, primero, si como parece se nos va de las manos como la arena y no va a estar en España, que parece que hay muchas posibilidades de que finalmente no se establezca en nuestro país, lamentablemente. Y segundo, bueno, ¿qué estructura va a tener? ¿Será suficiente? Me interesa mucho también pues que hablemos digamos, la delegación de supervisión que hacéis en otras fuerzas inspectoras del Estado, como es la CNMV o es el Seguros, o es el Banco de España, ¿no? La Inspección del Banco de España. También dentro de este tema de supervisión tengo una pregunta que es de interés particular, muy particular, pero que también algunos compañeros que están escuchándonos seguro que también les interesa saber, y es si se va a mantener el modelo de informe de experto externo, la colaboración también desde el propio ámbito de los sujetos obligados contratando anualmente, cuando tienen una cierta dimensión, una auditoría o un informe de experto externo. ¿Qué opina África sobre esto? Me interesa mucho también escucharlo y, bueno, un poco ver qué futuro nos depara este nuevo modelo de supervisión que viene con el reglamento europeo. Pues bueno, tenemos un nuevo jugador también, el Ah, sí. AMLA. Espero que sea, bueno, que no sea alemán, que sea español, pero bueno, esto es una cuestión es una cuestión política y cuestión a veces económica, ¿no? O sea, Sí. quién pone más dinero. ¿Quién financia más de la fiesta? ¿Se puede ser Frankfurt entonces al final o qué? Está en ello, está presionando mucho. El AMLA, o sea, el AMLA es el supervisor, la idea inicial de AMLA es que supervise directamente entidades financieras. Bueno, pues están en el cupo, empezarán a supervisar con un máximo, yo creo, en principio a 40, están en el tope 25-40, pero básicamente van a ser bancos, entidades Grandes, ¿no? grandes bancos, grandes entidades de pagos y no, o cripto. O sea, va a ser aseguradoras, alguna aseguradora que tenga riesgo elevado y que opere en varios países de la Unión Europea. Además, va a operar para toda la Unión Europea. En el caso de las profesiones, o sea, de los no financieros, que llamamos sector no financiero, o que incluimos al sector legal, a notarios también y registradores, en principio la supervisión va a ser indirecta. O sea, quiere decir que va a seguir siendo los supervisores nacionales los que, y en su caso, los órganos centralizados, los que hagan esas inspecciones o esos controles que pues, algunos países coordinará quizá también, coordinará si hay una transfronteriza. Sí, entonces te harán, sobre todo una cosa que hará mucho serán peer reviews, o sea, te harán revisiones de cómo el AMLA, de cómo has supervisado un sector concreto, si ve que hay determinados riesgos, habrá a lo mejor algún tipo de estudio, ¿no? Pero en principio nos afectaría que es verdad que si en su estrategia, en sus objetivos, AMLA quiere centrarse también en revisar cómo los países están controlando el sector legal. Probablemente sí que le meta presión. Es verdad que en las negociaciones Alemania tiene una especialidad en cuanto al sector legal. Yo creo que está presionando mucho para rebajar las exigencias de cumplimiento del sector legal. Bueno, digo en el tema, pues básicamente, o sea, no se discute el cumplimiento de las obligaciones de diligencia de vida, eso no, y las obligaciones de reporting a través de los joder, lo digo en inglés. Sí, te sale ya en inglés, ¿no? De obligaciones de comunicación por indicio a través del órgano centralizado. Sí, nos has dicho que el reglamento en principio no va a cambiar la normativa española, ¿no? ¿Te parece ser que...? La normativa española al principio, no, o sea que sí se va a tener que derogar parte, porque Sí, bueno, bien, pero no vamos a tener que hacer adaptaciones, yo que sé, del feature, o sea, cosas no es pero que no va sustancialmente las obligaciones, ¿no? No, las obligaciones sustancialmente no cambian en cuanto a diligencia de vida, es muy más enfoque riesgo, porque nosotros sabéis que somos más prescriptivos en cuando hay que aplicar medidas simplificadas. Estamos por encima, sí, más rigurosos. ¿Sí? Somos más rigurosos que en Europa, pero te dice, tú clasifica a tus clientes de riesgo y aplica las medidas en función de ese riesgo. Nosotros somos un pelín más prescriptivos porque hay determinados supuestos en las que necesariamente tienes que, bueno, salvo PEPs, que PEPs, por supuesto, es siempre reforzada. Pero bueno, que con el tema que me decías del informe experto externo, mi teoría, o sea, mi opinión personal, no lo prevé expresamente ahora en el borrador, está en discusión, no está cerrado el reglamento de AML. O sea, el reglamento que va a aplicar directamente es el reglamento que llamamos de prevención, que va a ser norma directamente aplicable en España y donde viene el contenido fundamental de las obligaciones. Y ahí, en principio, en las medidas de control interno,
no dice nada, pero tampoco excluye que los Estados miembros podamos establecerlo. Es decir, que si nosotros entendemos en España que es útil, Pues lo podemos mantener. Yo creo que habla de someter el sistema a una verificación, pero no especifica si es interna o interna, externa. Claro, no llega a especificar, ¿no? Porque en Claro. función de las versiones Sí, claro. porque está Sí, ahora puede. mismo las negociaciones están entre el Parlamento, en trílogos, está entre el Parlamento y el Consejo. Consejo. Son los colegisladores y bueno, la comisión es la que hizo la propuesta inicial. Y en principio eso no está excluido, o sea, no dice nada, no excluye la posibilidad. Yo, mi opinión personal, creo que se podría mantener siempre que, o sea, quiero decir que no te venga a lo mejor un despacho de abogados externo que te diga, oye, es que yo opero también en Alemania, a mí no me exigen el informe externo, pero sí me lo exigen por aquí en coordinación, España. claro. Dice, no, aquí no hay un level playing field, a pesar de que hay un reglamento. Eso puede ser un problema. Y luego tendrías que justificar la proporcionalidad de la medida, ¿no? Mm. Pero bueno, en principio podría seguir. O sea, no se excluye que se pueda seguir pidiendo como medida de control interno, que es muy eficaz también. Pues vale, a vosotros también, como de supervisores, ¿no? verificar. También, vale, ¿no? La labor que hacemos los expertos. Sí, o sea, la auditoría es un control anual, que luego hay un seguimiento cada 2 años y es una medida de control, sobre todo para los que tienen despachos con una dimensión, o sea, con volumen de facturación y Sí, una con dimensión cierta grande. dimensión, claro. Sí es verdad que todas las medidas de control interno, que eso preocupa, que te preocupa de un despacho pequeñito de Reynosa, un despacho de Segovia, Sí. de Segoviana, pues se incide muchísimo, y en España hemos incidido mucho en las negociaciones en la proporcionalidad y o sea, que sea proporcionadas las medidas al tipo de sujeto delegado, al tamaño, a la actividad, y eso se incide mucho. Es decir, hay mucha excepción en el reglamento. Es un reglamento bastante complejo, que yo creo que para los abogados nos va a dar mucho trabajo. Sí. Pero se incide mucho la proporcionalidad, como nosotros tenemos también cierta proporcionalidad en las medidas de control interno, porque se excluye de tener, igual que en representante. Representante o manual de procedimiento. Manual de procedimientos. La auditoría también está limitada por Informe la experto dirección. externo. Eso está exceptuado cuando tienes menos de 10 empleados y 2 millones de facturación. Sí, sí. Bueno, así que el reglamento va a permitir lo discriminar que te por cuánto. preocupaba, o sea, en principio yo creo que no hay yo pienso, opinión, y tal como están las negociaciones ahora, es que no se excluye. O sea, se habla de verificación, los sistemas de control, que hablan de controles, procedimientos, sistemas, controles y procedimientos de prevención, no, de prevención, blanqueo y de sanciones financieras. De las dos cosas. Sí. Habla de las dos cosas porque no me da las dos cosas. Sí. No habla de que tienen que estar sometidas a un sistema de verificación, pero no explicita si es interno o externo. Bueno, ¿y vas a mejorar la estructura vuestra de supervisión o no? ¿Vais a tener más empleados en el SIRBLAC? ¿Va a crecer? Estamos creciendo. ¿Estáis creciendo? Sí, estamos ¿En la oferta pública tenéis empleos? Estamos creciendo. Sí, tenemos 5 personas. 5 personas nuevas. Algunos inquietan, pero aquí sí Porcentualmente es mucho. Porcentualmente es bastante. Hemos pasado de 25 a 30. 25 a 30 y el año que viene más. Vamos, ahí tenemos que hacer muchas inspecciones. Bueno, se han inspeccionado 2 despachos de abogados en el 2022, o sea que tampoco es una proporción muy elevada. No, pero bueno, sí, no es una proporción elevada, pero habrá que hacer. Bueno, también se tiende, vamos a hacer las inspecciones que los despachos de abogados están acostumbrados a inspecciones un poco light. Para nosotros son light, las de formación y las de experto externo. Vamos a empezar a hacer inspecciones de alcance completo. Claro. Pero a grandes despachos. Y luego para los pequeños hay una cosa que se llama actuaciones supervisoras, que hacemos ahora también, que es hacer peticiones y requerimientos de información limitadas. Claro. Sí, claro. ¿Querías hacer alguna pregunta, Nilsson? Aprovechando la feliz circunstancia que está aquí África, que te puede llevar por tu nombre. Sí. Dicho, ¿Quieres compañera? Quería preguntarte varias cosas. Realmente podríamos tener una charla aquí, por lo menos por mi parte, larga, pero simplemente para ser breve. He leído hace poco, creo que fue en alguna publicación de Lefebvre, que se habían llegado a imponer hasta 10 millones de euros en diversas sanciones a abogados. No sé si esa información era procedente o era
Bueno, conducente era- a que era un poco asistiésemos orientada, un poco orientada a la a emoción, a esta jornada. Es para concienciar al colectivo. no Es, tanto- siempre es bueno, es decir, Ya sabéis que la competencia La sancionadora. sanción máxima por ofrecer la- vez son de millones, ¿no? Eso es verdad. Sí, pero las competencias sancionadoras son del Tesoro. sí, y las Ya sanciones son son la instrucción y del comité permanente, o sea, de la comisión de prevención. Economía, efectivamente, sí, las sanciones son enormes. Pero quería preguntarte una cosa. ¿Qué impresión tenéis en supervisión sobre el cumplimiento de los abogados? Porque yo mientras llevé esto por encargo del Consejo General, me encontraba pregunta más siempre difícil, pasa con palabra. unas lamentaciones permanentes del servicio ejecutivo diciendo que los abogados no cumplíamos. No cumplíamos, no informábamos, no enviábamos la información que teníamos previsto. Yo me desgañité tratando de explicar que la verdad es que no mandamos más informes porque no llegan a nosotros. Yo siempre he partido de la base que los blanqueadores no van al abogado, van a especial, y que los notarios, mirad, los notarios, 2000 informes. Bueno, pues es que no hay manera de comprar una vivienda o constituir una sociedad si no se pasa a través de un notario si uno quiere la fe pública. Pero los abogados no tenemos esa obligatoriedad, lamentablemente. A mí me encantaría que para comprar una casa fuera necesario ir a un abogado. ¿Seguís teniendo esa misma impresión de Hombre, que yo- no cumplimos? A mí no me gustan las impresiones, o sea, me Bueno, gustan los hechos. En el sentido de cuando hemos ido de inspección, hemos visto que hay un cumplimiento muy mejor, o sea, deficiente. Manifiestamente mejorable, que sería la palabra. No voy a ser un cumplimiento. Cuando hemos hecho inspecciones a abogados, me dices, no ha habido dos. O sea, es verdad que nosotros tenemos un enfoque dos, pero nosotros también hacemos inspecciones a grandes bancos. Es decir, tenemos la inspección de todos los sujetos obligados. Es verdad que nos apoyamos financieros y no financieros. De hecho, hemos empezado a hacer inspecciones por ejemplo, ahora a una de cripto. Entonces, inspeccionar las entidades de pago, todo, o sea, absolutamente todo. Entonces, empresas de juego online también. Entonces, cuando hemos ido, esto es, de todas formas es como el dentista. O sea, cuando vas siempre te ve una carie. Entonces, aquí nosotros, Traído el ejemplo. el tema es verdad que nosotros tenemos más experiencia, pero no somos máquinas, o sea, quiero decir que nosotros cogemos la ley. O sea, es el cumplimiento estricto de la ley, verificamos contra la ley el cumplimiento de las obligaciones del abogado. Como hemos visto yo en los últimos años, pues, por ejemplo, en tema de formación, la formación era muy básica, es decir, que esto es una buena ocasión para la formación. Se hizo lo que llamamos unas inspecciones temáticas a varios despachos de abogados y se vio que la formación era muy básica, y muy poco enfocada a la práctica. La formación que daban en Pues yo IJA, recuerdo sí. era mejorable. La impresión no es una impresión. Las conclusiones están ahí. Es decir, se han detectado incumplimientos, nosotros no los calificamos, nosotros no valoramos, valoramos, decimos, este despacho de abogados, ha habido despachos de abogados que tenían que tener OCI y no tenían OCI. Claro, órgano de control no tenían, ¿no? Entonces, quiero decir, eso cualquiera que lo vea objetivamente no es decir, no es una impresión, es un hecho. Entonces, cuando uno va, nosotros funcionamos así, es como igual que el inspector de Hacienda, es decir, tú te haces la paralela, esto no sé qué, no has hecho esto. Nosotros objetivamente hemos visto que el sector legal nosotros nos basamos en evidencias y en la comprobación de lo que vemos en nuestras inspecciones. Y, hombre, desafortunadamente, o sea, no es una buena noticia, no hemos visto hasta ahora un cumplimiento adecuado. La solución es crear un órgano centralizado que promueva el cumplimiento del colectivo. El tema de formación, por ejemplo, que eran transversal, o sea que, bueno, Pedro las llama transversales, yo las llamamos pues de temáticas, como los extranjeros llaman temáticas. En experto externo, pues os sorprenderíais, había despachos que tenían que tener con experto externo, no lo tenían. Quiero decir que... Hablo de despachos grandes, además, hablo de despachos grandes en general, ¿no? Sí. O sea, quiero decir que la multa era objetiva, es un hecho objetivo, no tienes que tener experto externo, no lo tienes. Infracción. O sea, la inspección era bastante sencilla, no es una pillar y ni te va a sorprender. Entonces, no son impresiones, eso son hechos. Es verdad que estamos ahora, por ejemplo, en inspecciones a dos despachos y la verdad, pues bueno, te sorprendes mucho.
Me alegro, pero a veces la impresión es imposible de evitar, ¿no es cierto? Todos tenemos la impresión de que en invierno hace más frío que en verano y In- cosas de estas. Pero quiero decir que como te digo, yo sí me enfrentaba desde el director del servicio para abajo, y tú recordarás que siempre te decían, oye, pues sí, es que los abogados no informáis, no Bueno, comunicáis. es verdad, me saco las estadísticas, pero para que veáis el conjunto del sector legal, es verdad que dices, son 150.000 colegiados, Sí. de los cuales no todos estarían sujetos, pero en el 2022 33 comunicaciones por indicio, en el 2021 17 y en el 2022 Pocas. 21 comunicación por indicio. Poco, pero en Alemania lo has visto tú. Sí. Es verdad que Bueno, si los son comparas con datos. otros países de la Unión, Es que no eso estamos tan abajo. Son datos, yo doy datos. O sea, es Pero lo- si tú lo comparas con otros países Sí, de sí, los Europa, notarios tienen sus- resulta que hemos hecho más comunicaciones. Mm. Yo Los tenía la notarios- O sea, quiero lista. decir que, a ver, cuando tú explicas, o sea, que no significa a nosotros, igual cuando nosotros nos importa que cuando vas a hacer una inspección, por ejemplo, pides base de clientes, pides la base de datos de examen especial, ven cómo han analizado las operaciones, si en determinados casos han hecho el análisis, lo han archivado o no adecuadamente y lo han comunicado. Nosotros en el global, en el sistema global, no vemos el sujeto obligado en concreto. Aquí diría, o sea, esto no es para mí, esto es para un evaluador internacional, como compara cifras y te dice, igual que me compara a mí, me dice, oye, has hecho pocas inspecciones. Sí, sí. Quiero decir, pero hombre, tienes que ver la calidad de mis inspecciones, ¿vale? O la calidad de mi comunicación por indicio. O sea, quiero decir que esto, a mí el número hay que ponerlo siempre en contexto, ¿no? Pero que yo estoy de acuerdo. Pero me pasa a mí igual, me dices, no, es que solo tienes dos inspecciones al despacho de abogados, pero bueno, en el enfoque riesgo que tenemos, el análisis estratégicamente elegimos determinados sectores, determinados despachos con Es un determinados plan de riesgos. inspección anual, ¿no? Hacemos un También plan hacéis un anual ¿no? conjunto de inspección y entonces seleccionamos. Bueno, el único enfoque no riesgo es el de sanciones financieras. Porque Está permanente. hay que ¿no? hacerlo. Sí. Así que nada, vamos un poco. Bueno, ya Pero bueno, para terminar. Oye, una última cuestión que me interesaba a mí como comentar, que es la colaboración público-privada y qué opciones nos da esto. Parece que el reglamento apuesta porque haya una mayor comunicación. Hay países en los que los sujetos obligados tienen casi acceso a bases de datos policiales. Bueno, es un poco exagerado el modelo, ¿no? Pero pueden tener incluso información muy sensible para poder verificar que sus clientes estén o no dentro de la lista de los malos en unos niveles tremendos. En España ha habido un pequeño avance, hace muy poco se ha publicado un convenio entre ASNEF y la Dirección General de la Policía, pues el cual ASNEF va a poder hacer una verificación de los documentos de identidad, de su posible manipulación o falsedad, o en fin, hacer un chequeo muy relevante porque, como bien sabemos, pues el utilizar identidades falsas es una práctica muy grave dentro del ámbito del blanqueo de capitales. Se me ocurren otros modelos, ¿por qué no podemos verificar si la cuenta corriente desde la que se nos paga corresponde al cliente o no a través del fichero, haciendo una consulta? Creo que hay espacios de colaboración que no se explotan y seríamos más eficaces seguramente si tuviéramos un poco más de acceso y una mejora de esos foros comunes en los que podamos intercambiar información, África. No sé si sobre esto hay algo más en el reglamento. es un tema que también discutimos. O sea, la colaboración, o sea, ya estás hablando de una fase de utilizar bases, o sea, información que están en el seno de la administración, ¿no? Y, por ejemplo, como el fichero de titularidades financieras. O sea, a mí me preguntaban. Sería útil, o sea, para temas de fraude es interesante, es decir, porque yo no, Yo puedo contrastar, sí, de yo acuerdo. no, porque no puedo saber qué titularidades están declaradas en el fichero, tal como está configurado el fichero, no puede ser imposible, de ninguna claro. manera, porque el fichero está configurado para acceso para para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para Para vosotros. para la agencia tributaria, para nosotros, para la prevención y la persecución del delito. Eso en Europa tampoco la configuración de los ficheros va a ser así. Es decir, si tú abres el fichero, o sea, no es un CIRBE. Por ejemplo, el CIRBE de Banco de España, o sea, tú solo sí que puedes acceder a tus riesgos, ¿no? A la titularidad a través bueno, el CIRBE es Central de riesgo, ¿no? la central de riesgo, la central de riesgos. Pero es eso, más que colaboración público-privada, es cambiar el modelo, porque los ficheros como están configurados Es imposible acceder a ellos. ahora mismo es muy Oye, difícil. perdona, África, y hablando de esto precisamente, un poco para concluir, el tema del resultado de nuestras comunicaciones, ¿se puede mejorar algo? El Ya hacéis una valoración muy genérica de cómo ha sido comunicado, pero
A veces creo que el Pues sujeto esto para obligado, los de inteligencia. el que tuviera el feedback de lo que ha ocurrido con su esfuerzo, ¿no? Y con su... A lo mejor podría ser una cosa útil, ¿no? Es que es importante, porque yo me acuerdo, me parece que siempre oí alguna vez que los notarios un año les dio por mandar todo comunicaciones y mandaron, no sé si 12.000 o Sí, cuando estaba yo en Sepla, que 14.000, fue terrible, claro. cuando no dio tiempo a ver, lógicamente, ni la décima parte. Claro. Pero a mí me gustaría también saber qué pasa con esas comunicaciones, porque si realmente los notarios mandan 10.000, pero realmente no se ha detectado ni una sola operación de blanqueo y los abogados hemos mandado 20 y se han detectado 12, pues parece que entonces no lo hacemos tan mal. Es decir, que porque digo que las cosas no son tan Es fáciles un tema de como calidad, no de cantidad, las entonces, ¿no? cosas no son tan fáciles de comparar. Y luego sí es cierto que los países como Alemania, como Francia y tal, el nivel de comunicaciones que tienen Es bajo, es claro. muy similar o más bajo que el nuestro. Es decir, bien es verdad que el nivel de sujeción también es distinto en un país que en otro, pero bueno, en general, en fin, no sé, yo creo que es muy bueno fomentar el cumplimiento, pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos para tratar de conseguir mejores resultados, Lo ¿no? que hacemos, por ejemplo, con el sector financiero, que dices, es verdad que no es comparable, porque además la transaccionalidad de las operaciones pasa por el sector bancario, sobre todo entidades de pago, etcétera, la transaccionalidad de las operaciones y pero, por ejemplo, hacer una especie de jornadas sectoriales, o sea, ese tipo, nosotros lo estamos fomentando, o sea, no es mi área ahora mismo, Sí. pero, por ejemplo, con las entidades de crédito sí tenemos esas jornadas que es muy práctica. Entonces tenemos una parte muy... Aplícate, vamos a reivindicar que nos hagáis Pero eso formación a díselo los a Pedro. empleados, ¿eh? Eso a Díselo Pedro, a no Pedro. solo al jefe. Eso vas al Pedro, a Pedro. Estamos de menos. Una operación Los que bancos hace tienen una mucha transferencia de formación. fondos de una entidad financiera española de la Unión Europea. Sí. Que yo tenga que seguirle preguntando al paisano que de dónde sacó el dinero para llevarle a esa cuenta del banco de la que va a pagar, eso no tiene ningún sentido. Es decir, porque además porque sigo conservando responsabilidad, porque no me puedo fiar de lo que haya hecho otro obligado, sujeto obligado, aunque haya hecho su misma evaluación de riesgos o haya adoptado las medidas de diligencia que considero oportunas. Hombre, es que eso son cosas que no tienen mucho sentido, porque y sí tiene una repercusión en la actividad profesional directísima. Porque claro, si yo al que viene al despacho dice, fíjate, fui donde Jesús y le dije que iba a comprar el piso, que pagaba con una transferencia de mi cuenta del Banco de Santander, y me dice que de dónde he sacado el dinero para llevarle a la cuenta del Banco de Santander. Y le digo que son los ahorros de toda mi vida y de un piso que heredé de mis padres, y me dice que le traiga la partición de la herencia y a ver de dónde sacaba el dinero para guardar los ahorros. No, esa persona no vuelve a pisar mi despacho nunca, ni nadie, ni todos los que se encuentren con él, por cumplir escrupulosamente la normativa de prevención, que no tiene ningún resultado práctico, porque se supone que el Banco de Santander tiene muchos más medios y muchas más posibilidades para comprobar si hay algún tipo de riesgo en esa operación que yo, porque Ahí te voy a llevar un poco a la contraria. Porque ahí el enfoque de riesgo, si a mí me viene este vecino de Reynosa, le aplico, o sea, que le conoces, le aplico medidas simplificadas y le tengo que identificar. Claro. O sea, que decir, si es tu vecino de Reynosa, que es un jubilado, que ahora, o no jubilado, o se lo va a comprar, o sea, es decir, análisis de riesgo, mi opinión, o sea, que no, el caso a caso, pero ahí, o sea, ahí me estás pidiendo esa partición de la evidencia, para mí, está siendo a reforzada. Sí, exacto. Porque la diligencia simplificada lo que te es identificar, incluso una declaración responsable, es identificarlo. yo del banco y luego No, pero el banco, sí, bueno, depende cómo le tenga clasificado. Probablemente el banco le haya aplicado medidas simplificadas. Yo como soy empleada pública, yo estoy de categorizada de riesgo bajo, pero si tú soy cliente, tú tienes esa categoría de clientes, para mí, yo desde luego, si es ese señor que te explica, yo no le tengo que pedir la partición. Es mi opinión, ¿eh? Vamos, yo no estoy en ejercicio, pero es que tengo muchas consultas. Bueno, pues para mejorar el cumplimiento, muchísimas gracias. Creo que la mesa ha sido interesante, intensa, y vamos a mejorar el cumplimiento con herramientas como la que vamos a presentar ahora, que es una herramienta de, como explica muy bien Juan Pujol, es una herramienta de análisis que ayuda al letrado en ese mundo de las incertidumbres tan grandes que hay, porque al final queremos saber si la operación tiene riesgo o no, y esto es un apoyo. Es una demo que van a intervenir el responsable de software de Febre, Víctor Martínez. Sí, un aplauso para vosotros y muchísimas gracias por vuestra intervención. Y antes de la demo, me voy a permitir hacer una pequeña encuesta a los asistentes online, porque me interesa mucho algunos aspectos, algunas preguntas que me gustaría lanzar. Es nada más que un minuto, ¿eh? Es nada más que un minuto. No sé si Antonio es capaz de mandar las preguntas a los asistentes por la web y luego nos da algún feedback de esto o no. ¿Será capaz o no? Sí, está en ello. Muy bien, pues nada.
La herramienta es una herramienta que tiene un scoring de riesgo. Es donde hemos puesto más esfuerzo los que hemos colaborado en el diseño de esta herramienta, ¿eh? Y el scoring de riesgo lo que implica es valorar en función de las circunstancias del cliente o sus operaciones, si por la cuantía, por la residencia, por las circunstancias de la operación, por, en fin, por el tipo de medios de pago que se emplean, si hay algunos elementos, todo un conjunto de elementos que hacen que la operación tenga más riesgo. El Banco de España, si África viene a inspeccionarnos, que ojalá no nos caiga esta inspección, pero si viniera, si viniera, nos va a pedir una acreditación suficiente del cumplimiento. Todo el cumplimiento en materia de prevención pasa por un sistema de registro. Tenemos que llevar un registro de la identidad de nuestros clientes, un registro de los exámenes especiales que hacemos, un registro de las consultas a listas de sancionados y de personas. Todo se registra. Aquí tenéis una solución para registrar. Realmente la herramienta lo que va a permitir también es que puedas constatar y acreditar frente al regulador que tienes un procedimiento para medir el riesgo de tus clientes. Una cosa muy interesante porque desde el punto de vista del cumplimiento es un tema de la máxima relevancia. También tiene un canal de denuncias, que es un tema que todos conocéis ahora, que está en este momento muy en fin, en boga. Y ya no me voy a enrollar más. Me imagino que habéis respondido a la encuesta. Si acaso luego presentamos los resultados, porque está asociada a las obligaciones de los letrados en esta materia. Os voy a dejar entonces ya. Víctor, muchísimas gracias. Hola a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer al Consejo por la cesión de este espacio inigualable para presentar nuestra nueva herramienta de Centinela Prevención de Blanqueo de Capitales. Y sí que os quería comentar un poco, porque seguro que muchos conocéis la plataforma Centinela, pero también seguro que algunos no. Entonces, muy brevemente deciros que la plataforma Centinela del Lefebvre es la plataforma donde alojamos nuestras diferentes soluciones de compliance, que son ya, pues no sé si decir muchas, ¿no? Pero tenemos nuestras herramientas de compliance penal, compliance tributario, planes de igualdad y ahora también de prevención del blanqueo de capitales. Por tanto, comentar que son ya miles los usuarios que tenemos en Centinela. Por supuesto que con todas las garantías, como no puede ser de otra manera, este tipo de software no de cumplimiento, todas las garantías de seguridad. Es una plataforma certificada por la ISO 27001, por la ISO 9001. Y bueno, que os vamos a comentar muy rápidamente con la ayuda de Hanna, que quién mejor que ella para preguntarla un poco así, para abrir la sesión, qué le parece, ¿no? Porque, como decía antes Luis, pues hemos tenido la suerte de contar con Ruby Blanc pues, para diseñar y acabar de definir la herramienta. Y además, la podemos ya preguntar porque en primicia, pues ella lleva unas semanas ya trabajando en el despacho con la herramienta. Entonces, bueno, Hanna, antes de comenzar, no sé qué nos puedes contar cómo puede ayudar la herramienta a los despachos profesionales. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, lo que yo querría destacar de la herramienta es que no solamente es un software de gestión de clientes, sino que además lo que te permite es conocer las obligaciones que tienen los letrados y los profesionales del derecho, porque la herramienta lo que hace es te permite realizar una autoevaluación sobre tus obligaciones. Esto supone que vas a conocer las medidas de control interno que tienes que ir aplicando y bueno, de esa manera pues vas a descartar hacer cuestiones que a lo mejor no te competen, como por ejemplo si no te toca hacer un manual, pues no vas a tener que realizarlo. Por lo tanto, la herramienta, para resumir, lo que permite es una gestión exhaustiva de los clientes, pero además te permite conocer tus obligaciones. Muy bien, pues yo cuando cuento la herramienta siempre hablo de que son tres bloques principales. El primero de ellos es el sujeto obligado, luego vamos a hacer el análisis de los clientes y luego vamos a analizar en concreto cada una de las operaciones de esos clientes, ¿no? Aquí tenemos el apartado del sujeto obligado, en el cual se va a hacer ese autoanálisis del despacho profesional. Sí, claro. Pero pues esta herramienta está pensada para los abogados, o sea, para los que se dedican solamente a temas de prevención, porque estabas diciendo, o sea, esa primera parte, porque vuestro despacho se dedica a eso.
o para las dos cosas, o también para cumplir. Perdón. Pues Es que con la segunda parte lo he entendido, o sea, he entendido que es para los despachos que se dedican al asesoramiento, porque dices, no, si es que tiene que tener, ¿no? No, no. En principio la herramienta está dirigida para dar cumplimiento a los abogados que tengan, que estén sujetos a la normativa. Es decir, no para cualquier despacho, sino simplemente los que están sujetos a la norma. Entonces, de esa manera, en este primer bloque, que es el que vamos a ver ahora, va a permitir cumplirnos, pues bueno, una de las recomendaciones también del SEBLA, que va a ser que mediante las cuestiones que te plantea vas a poder obtener un informe de autoevaluación con una ficha de autoevaluación que te va a permitir, pues bueno, valorar los riesgos que tienes como sujeto obligado y también aplicar pues esas medidas mitigadoras, ¿no? Para poder pues mitigar esos riesgos a los que estás más expuesto. También va a permitir pues conocer dónde estás como más flojo, ¿no? En el sentido de que sí, si a lo mejor, efectivamente, qué es lo que puedes mejorar y bueno, obtener ese archivo del documento que, como podéis ver en la parte derecha, nos permite archivar todos esos documentos, tanto la ficha como el informe, poder descargarlo y obtener, pues bueno, como estáis viendo, el resultado de la evaluación. Esto es el primer bloque de los tres que os vamos a comentar. sí, el segundo bloque, como decía al principio, sería ese seguimiento de los clientes del despacho profesional. Entonces, aquí tendríamos en este ejemplo todos esos clientes, ¿verdad? Y análisis que se Sí. hace del mismo. En este punto lo que podemos ver son los clientes que ya tenemos registrados como clientes del despacho en este caso. Entonces, en esta pantalla lo que vamos a observar es pues como un resumen de las operaciones del cliente y el riesgo que nos ha resultado. Por otro lado, en el estado, pues podemos ver también si el cliente se encuentra aceptado en este caso o bloqueado o que está pendiente, por ejemplo, de revisión en el caso de que sea medidas reforzadas, ¿no? Como sabemos, pues tienes que pedir esa autorización al OCIC. Entonces, esto es, bueno, esto es el dashboard, pero de este bloque lo que yo me gustaría también destacar, que es muy importante, es que aquí lo que nos va a ayudar también la herramienta es a identificar qué medidas vamos a tener que aplicar. En función de los datos que vayamos introduciendo, se nos van a ir ponderando esos riesgos y vamos a obtener un riesgo en este bloque, ¿vale? En el bloque de cliente vamos a obtener un riesgo en función de los datos del cliente. Por lo tanto, vamos a poder detectar si la herramienta nos va a ir ayudando en los puntitos que podéis ver arriba, en las bolitas, nos va a ir ayudando a cumplimentar todos lo que necesitamos en cuanto a las medidas de diligencia y detectar, pues bueno, si es perceptivo solicitar más documentación, si es perceptivo hacer algún tipo de consulta. Y aquí también, a ver. Sí, estamos en la parte. Sí, estamos en los riesgos, ¿vale? Se han desglosado por tipo bueno, los riesgos asociados al cliente y en función de las casuísticas que se han ido valorando pues, de manera ocasional que puedan afectar en este caso a los letrados y a los despachos de abogados. Y luego esa tercera parte, lógicamente, ya es el análisis, ¿no? La evaluación de cada operación concreta que tenga cada uno de los clientes. Este último bloque es el de la operación, es decir, aquí lo que vamos a introducir son las características de la operación. Vamos a introducir también, a ver si quieres pasar al siguiente. Aquí identificamos en concreto la operación, ¿vale? Entonces, todos estos puntos que veis aquí se han ido ponderando con ese scoring que hemos mencionado para al final obtener, pues bueno, una valoración tanto del cliente, de la operación y luego en el cuarto bloque, perdón, que es el de las medidas de diligencia, vamos a obtener un riesgo global, ¿vale? Es un riesgo global de todos los tres puntos que hemos ido analizando. Obtendremos un riesgo global que va a ser el riesgo que nos ha resultado del cliente, que va a poder ser modificado porque es posible que hayamos introducido algún dato que a lo mejor, bueno, en la realidad no resulta ser así. Entonces, en ese caso, lo que la herramienta nos va a permitir va a ser valorar, modificar ese riesgo, si es perceptivo, claro, con su autorización. Y en ese caso, pues bueno, podremos modificar ese riesgo y proceder a continuar con la operación, bloquearla o comunicarla, ¿vale? Porque la herramienta, como podéis ver también a la izquierda, nos permite la opción de realizar el examen especial, ¿vale? Si tuviéramos que realizarlo, tenemos aquí el formulario con los campos obligatorios que se requieren para esto. Efectivamente. Y ahora entrando un poco más lo que sería funcionalidades,
A mí sí que me gustaría destacar una funcionalidad que es bastante novedosa, aquí hablo de la plataforma Centinela, que es la gestión nosotros lo hemos llamado gestión de roles. Entonces, aquí lo que va a hacer la herramienta es que en cada despacho hemos identificado 3 tipos de roles y distintos usuarios del propio despacho o la misma persona se puede asignar cada uno de estos roles. ¿Qué va a pasar cuando este usuario haga esto? Pues que directamente va a heredar en ese rol una serie de tareas, de alertas, de procesos automáticos que lógicamente le van a ayudar pues, en su labor de prevención y de control, ¿no? Directamente va a tener automatizadas muchas de estas tareas, ¿no? Y en segundo lugar, como os podéis imaginar, también tiene otra ventaja, ¿no? Que es que si el día de mañana esta persona del despacho ya no ejerce estas funciones o no está en el despacho, automáticamente asignando a una nueva persona a este rol, directamente hereda, ¿no? esas tareas, esas alertas, y no hay que volver a hacer una configuración inicial, etcétera. Y además, como la herramienta, que yo creo que lo veremos ahora de seguido, una de las gestiones que tiene también es la gestión de evidencias, va a quedar siempre identificado quién ha hecho qué, con lo cual también podremos ver en estos roles realmente quién fue el que lo hizo, ¿no? Si fue el actual persona que está ejerciendo este rol o fue una persona que lo hizo anteriormente. Hemos comentado ya también un poco la parte de informes, perdón, la parte de la evaluación de riesgo. Entonces sí que quería comentaros también alguna cuestión más funcional, ¿no? Centinela contiene una serie de herramientas de gestión que en todas las herramientas de compliance son muy importantes y la hacen que realmente el usuario trabaje con más seguridad y más eficiencia y, por supuesto, también aquí en prevención de blanqueo, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, vamos a ver alguna, a la gestión documental. Centinela es un gestor documental y, por tanto, me permite asociar a cada concepto, por ejemplo, aquí en la identificación de sujeto obligado, todos los documentos que yo considere. En la parte, por ejemplo, del cliente podré acumular tantos documentos propios del despacho como los propios del cliente. Tengo la posibilidad de las tareas. Os comentaba que a la hora de la asignación de los roles ya vienen unas tareas predefinidas, pero también el propio usuario puede poner tareas, digamos, ad hoc, ¿no? Y tener todo pues más controlado y también todo registrado, ¿no? Asociado a las tareas vamos a tener también las alertas. Y también, como os decía, esto es algo común en toda la plataforma de cumplimiento, tenemos un histórico que sería la gestión de evidencias. Siempre se queda registro de quién hizo qué en la herramienta, cuándo lo hizo y qué hizo, que creo que en general en el ámbito del compliance es algo fundamental. No sé si me dejo alguna funcionalidad. Yo ¿Quieres destacaría comentar? también, como tú bien has dicho, el tema de las evidencias. La herramienta sirve como un repositorio documental, que es algo muy importante, que los sujetos obligados tienen esa tarea pendiente, ¿no? De que al final le he pedido el DNI pero no me lo he guardado, al final esta ficha de conocimiento no me la ha firmado. Otra, enlazando un poco con esto, la ficha de conocimiento del cliente se puede firmar de manera digital, lo que supone pues, bueno, una prueba de vida del cliente también, que en las operaciones a distancia es algo que también resulta relevante. El tema de las alertas que comentabas también nos va a permitir crear esas alertas de seguimiento de los clientes. Es decir, si el cliente se ha dado de alta en una fecha puntual, pues inmediatamente el gestor o el técnico que esté realizando ese análisis va a poder pues colocar esa fecha en función del riesgo que resulte del cliente para que luego no se le olvide a nadie realizar ese seguimiento continuo que tampoco también se realiza, ¿no? Sí, y por terminar, también creo que es destacable, se ha comentado también antes, el tema de la consulta de las listas, ¿no? Entonces, aquí nosotros en Centinela lo que hemos hecho es integrarnos esta consulta de las listas. Efectivamente, entonces esto también, pues desde un punto de vista funcional, puramente, ¿no? De tener que hacer una consulta fuera de la herramienta, devolver la consulta, Una vez que lo metes ahí, ya te va a funcionar. ya lo tienes directamente, entonces te rellena con la información de la consulta los campos correspondientes e incluso te deja ya el resultado en el apartado de documentación, con lo cual es mucho más, bueno, desde luego mucho más eficiente, ¿no? Y está también como que invita, ¿no? A esa consulta de las listas. Las tenemos, por ejemplo, aquí a nivel de cliente. Y también quería destacar, como no puede ser de otra manera, comentaba Juan, somos una heterojurídica, por supuesto que sí, también veis que somos una tecnológica, y yo creo que nuestro gran valor añadido está en la fusión de ambas cosas, ¿no? Entonces, en muchos de los apartados del concepto tenemos vínculos a la normativa vigente y al memento de prevención de blanqueo de capitales, con lo cual, entiendo que como usuario, ¿no? Pues Sí, también te sí, permite, sí. te da seguridad, contextualizas, en fin, creo que es un valor añadido pues que tampoco tiene nadie, obviamente. Una última cosa que yo destaco que estoy viendo aquí justamente, que es el último punto, que es el de los informes.
que resulta de gran utilidad sobre todo para las verificaciones tanto internas como externas, dado que nos puede hacer un resumen tanto de cada uno de los bloques, un registro histórico de lo que se ha realizado. También nos permite crear un informe global de todo el sujeto obligado junto con la evaluación que hemos hecho del cliente, de la operación, de las medidas de diligencia. El examen especial se aplica, es decir, podemos desglosar todo lo que hemos estado realizando del cliente, lo podemos ir desglosando en diferentes informes que posteriormente, pues bueno, para esas evaluaciones internas y externas, pues viene muy bien. La base de datos, o sea, los exámenes especiales, que es luego, como os puesto documental, hay una base de datos de examen especial, o sea, puedes sacar un informe con toda la base de datos de examen especial. Correcto, efectivamente. Tú puedes tener ese histórico guardado, ¿vale? Esa es la principal idea que también queríamos que estuviera implantado, es decir, que aparte de que tú puedes hacerlo de manera digitalizada todo y guardarlo, vas a obtener esa base histórica de todo lo que se ha ido realizando en el... O sea, ¿cómo sale la base? O sea, Lo puedes sacar en... Por ejemplo, el listado de todos los exámenes especiales. Sí, lo puedes sacar yo creo que en diferentes formatos, ¿verdad? Yo creo Sí. que en Excel y en PDF lo puedes sacar sin problema. Sí, por lo menos los informes, o sea, lo que es el informe global y las fichas de conocimiento y todo, se pueden sacar en esos formatos y el examen especial. Que en CSV lo tenemos, Sí. es algo genérico en la plataforma. Sí, con Sí, sus en filtros. todos los campos. Eso es. Y yo creo que así no nos dejamos nada. Es muy complicado en 10 minutos contaros lo maravillosa que es esta herramienta. No nos dejamos nada o mucho, porque es una herramienta compleja y muy completa. Oye, muchísimas gracias, lo habéis resumido de maravilla y creo que se ha percibido la utilidad importante que tiene esta herramienta para los profesionales, ¿eh? Se ha percibido claramente. Me he presentado a Hanna, que es una profesional de mi despacho, que estoy encantado de que colabore conmigo en mi despacho porque ha colaborado muy intensamente en el diseño de esta herramienta. Os voy a hacer una pregunta que hace una persona a través del foro del chat que me han pasado y quiero hacerosla. Está relacionada con la forma de introducir la información en la herramienta, ¿no? Claro, les preocupa a los posibles usuarios si la información del cliente que introducirá todo de modo manual o si hay algunos campos que pueden introducirse a través de una API, a través de una integración vía API, nos dicen, ¿no? Sí, a ver, nosotros sí que es fácil hacer una importación de datos a través de un CSV. Entonces es verdad que en muchas herramientas sí que pueden exportar esa información a través de ese CSV y luego nosotros a su vez importarlo. Y luego podríamos mirar esas conexiones vía API, eso serían cuestiones ad hoc que se podrían valorar ya con el departamento técnico nuestro y el departamento técnico del despacho se pueden ver. Desde Lefebvre estamos a vuestra disposición para, con mayor tranquilidad y exhaustividad, enseñaros la herramienta y bueno, pues que podéis usar nuestros canales para comunicar con nosotros y agendar esa cita. Muchas gracias. Creo que ha sido una mañana muy interesante y creo que tenemos en el mercado una nueva herramienta de una enorme utilidad. Gracias muy especiales a África por acompañarnos, porque realmente, bueno, pues está muy solicitada, yo lo sé, y que nos atienda es una cosa fantástica. Gracias al Consejo por su invitación a estas instalaciones y gracias a Lefebvre por colaborar tanto con el cumplimiento. Activa el conocimiento de tus clientes y de tus operaciones. Es la frase que yo añadiría para concluir con esta presentación. Muchísimas gracias a todos.